Muy buenos días a todos. La paz del Señor está en nuestro corazón y Él se manifiesta esta mañana como lo hace siempre, con amor a cada uno de nosotros. Gracias a los que están aquí hoy, gracias a aquellos que vienen buscando la presencia del Señor, que vienen buscando su palabra, que saben atesorar en su corazón las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros hoy. Yo quisiera pedirles que tomen su Biblia y que por favor me acompañen al capítulo 22 de Génesis. Es un tema que todos conocemos, es un tema lindo, pero recuérdense que Dios, la palabra de Dios es viva. Y como la palabra de Dios es viva, siempre tiene algo nuevo que decirnos, aunque hayamos leído muchas veces un pasaje. Y lo más importante es que el Señor quiere que nosotros regresemos a las sendas antiguas, regresemos a la verdad de Dios, regresemos al verdadero significado de su palabra, porque eso es lo que Él está buscando. Estamos viviendo tiempos difíciles, mis amados. Estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo. Estamos viendo lo que los globalistas quieren hacer. Pero no es tiempo de temer, es tiempo de volver a la palabra. Es el tiempo de regresar a lo que Él quiere enseñarnos, porque en la medida que nosotros caminemos en la verdad de Dios, en esa medida su gloria vendrá y en esa medida Él regresará. Jesús ya viene, pero no viene en su segunda venida, viene por su iglesia, viene por su amada, viene por su novia. Estamos listos, estamos preparados, porque no va a venir en su segunda venida, y el anticristo no va a aparecer hasta que primero la novia sea llevada, porque el Señor protege a su amada. Entonces volvamos a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, al conocimiento de Dios. Hoy vamos a estudiar un poco acerca de Jehová Jireh, el Dios proveedor. Pero es importante que nosotros conozcamos, porque nos hemos desviado de la verdad de la palabra de Dios. Tomamos textos fuera de contextos, tomamos el nombre de Dios y lo interpretamos como quiera. Pero mire, conocer el nombre de Dios es lo más glorioso que hay. ¿Por qué? Porque conocer el nombre de Dios es conocer sus atributos, es conocer su naturaleza, es conocer su carácter. Tenemos que conocer realmente quién es nuestro Dios, porque a veces tenemos un concepto tan equivocado de quién es Él. Pero cuando conocemos realmente, empezamos a conocer a Dios, porque Él es inmensamente grande. Es imposible conocerlo todo, pero podemos conocer lo que Él ha revelado a través de su palabra. Tenemos 66 libros en la Biblia para que lo podamos conocer, y eso es lo que Él quiere. Así que la palabra del Señor comienza diciendo en el versículo 1 del capítulo 22: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboró su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue a un lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y hoy el muchacho, iremos hasta ahí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos.
Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Así que estamos viendo nosotros algo muy interesante de parte de Dios en su palabra. Pero empieza diciendo el versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le respondió: heme aquí. Entonces, antes de entrar a la prueba, vamos a ir a capítulo 12 para ver un poco del que va a ser probado, porque nosotros necesitamos saber por qué es esta prueba que Dios le manda Abraham, porque la palabra es clara cuando está diciendo de que probó Dios a Abraham. Entonces veamos, porque dice: aconteció entonces, después, pasó, después de qué, pues de tantas cosas que nosotros conocemos. Pero si nosotros venimos de primero al capítulo 12, en el capítulo 12 nosotros vamos a ver que Dios llama a Abraham. Abraham era un hombre idólatra, vivía en un lugar pagano, pero ahí lo fue a llamar. Y lo primero que le dijo fue: vete de tu tierra, de tu parentela, a un lugar que yo te voy a mostrar. Y lo más importante es que le dice: y te voy a bendecir, y vas a ser bendición. Y por ti, escuche esto, y por ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Así que realmente lo que él quería era bendecir, era levantar una nación, y por esa nación iba a venir el que iba a bendecir las naciones. Eso era realmente el propósito de Dios al llamar a Abraham. Así que nosotros estamos viendo entonces verdaderamente el llamado de Abraham. ¿Cuál era el propósito de Dios? La bendición. Pero hay algo que también nosotros podemos aprender en el capítulo 12, y es que le dice: voy a hacer de ti una gran nación. Pero también nos dice que él estaba casado con Sarai, y Sarai era una mujer estéril. Así que como que esa promesa de Dios es un poco difícil, porque para que él sea realmente una nación necesita un hijo, necesita descendencia, necesita generaciones. Pero está casado con una mujer estéril. Pero Dios le dijo: voy a hacer de ti una gran nación. Y él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces podemos seguir al capítulo 15. Y en el capítulo 15 de Génesis nosotros podemos ver algo muy interesante. Y es que viene Dios y le rectifica la promesa. Solo que esta vez no solamente le dice que le va a dar un hijo, le dice: tú vas a tener un hijo, porque Abraham está muy preocupado, porque en ese momento él está angustiado pensando: ¿qué va a pasar con todas las riquezas y la tierra y todo lo que Dios le ha prometido si no tiene hijo? Y como Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, sabía lo que había en el corazón de él, y llega y le dice: Abraham, no temas, porque tu galardón es grande. Y le dice: Señor, ¿qué voy a hacer con toda mi herencia
si no tengo hijo? El que va a heredar va a ser un siervo de mi casa. Y le dice, no, no va a heredar un siervo, tú vas a tener un hijo. Y entonces él le dice, ¿y cómo voy a saber que eso es verdad? Y le dice, sal. Fíjese que no solo le dice vas a tener un hijo, ahora le dice sal y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Así que encima le está diciendo que su descendencia va a ser grande, pero él no tiene hijos. Y entonces viene Abraham y le dice, pero ¿y cómo voy a saber yo que es cierto? ¿Cómo voy a saber yo que lo que tú estás diciendo? Dice el versículo 8, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y entonces le dice Dios, trae animales. Y Dios pacta con Abraham, hace un pacto, y es un pacto de sangre. Lo manda a traer animales, y la costumbre en ese tiempo es que llevaban animales, diferentes tipos, llevaban becerros, llevaban ovejas, llevaban cabritos, palominos, y los partían a la mitad, así a lo largo. Y ponían una mitad de este lado y ponían la otra mitad del otro lado. Y entonces los dos que pactaban, uno se ponía en la punta donde empezaban los animales y el otro se ponía al final de donde estaban los animales. Y empezaban a caminar en medio, y a ese camino que estaba en medio de los animales le llamaban el camino de la muerte, y estaba lleno de sangre, pero ahí caminaban, y al juntarse en el centro volteaban a ver a este lado de los animales y a la otra mitad de los animales, y decían, así nos haga Jehová si no cumplimos el pacto. Así que el pacto llevaba muerte. Pero dice la Biblia que entró un sueño profundo en Abraham y se quedó dormido. Y en el sueño él ve cuando Dios pasa solo. Dios se revela como fuego, porque dice que pasó como un horno humeante y como antorcha de fuego. Así es como se revela en ese momento, y pasa en medio él solo. Y entonces era una forma de decirle a Abraham, yo me arriesgo a pasar en medio de la sangre y de la muerte para decirte que voy a cumplir lo que te he dicho. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que él solo pasó en medio, haciendo un pacto unilateral para que entonces él supiera. Y dígame, fíjese bien que fue Abraham el que le dijo, ¿cómo voy a saber yo que es cierto lo que me estás diciendo? Pero Dios le responde con un pacto. Así que ahora no solo le dijo, sal de donde estás porque te voy a entregar esta tierra, voy a hacerte una gran nación, sino que ahora viene y le dice, vas a tener un hijo y entro en pacto yo contigo, y si no lo cumplo, la sangre estará en mis manos. ¿Se da cuenta lo que hace Abraham? Al preguntarle a Dios la respuesta que Dios le da, y cualquiera dirá, wow, después de ese gran pacto, después de esa gran promesa, la semana siguiente Sara está embarazada. Pero pasa el tiempo y Abraham y Sara envejecen y envejecen y envejecen. ¿Y la promesa? ¿Qué pasó con la promesa? ¿Qué pasó con el pacto que Dios hizo? Pero en el capítulo 17, Dios se le vuelve a aparecer a Abraham. Y entonces les cambia el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Porque lo convierte en padre de naciones, en padre de multitudes, cuando Abraham solo significaba padre enaltecido.
pero al ponerle su letra, lo que le dice en ese momento es de lleno de vida. Y viene con Sara. Sarai significa princesa, pero Sara significa madre de príncipes. Y aquí le dice: Sara te va a dar un hijo y le vas a poner por nombre Isaac. Así que Dios le sigue hablando de la promesa, Dios le sigue hablando del pacto, pero no pasa nada. Y cualquiera dirá: pero ¿qué es esto? Con pacto, con promesa, y no pasa nada. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa eso? Dios nos da promesas, Dios nos da palabra profética, Dios nos da sueños, Dios de alguna forma nos revela algo que quiere hacer para nuestra vida, y sin embargo vemos que pasa el tiempo y tal vez pensamos: me lo imaginé, o el profeta que me habló no era profeta, o algo pasó. Tal vez eran mis emociones, tal vez era el deseo de mi corazón, y entonces dudamos de que Dios nos habló, de que Dios nos dijo algo, porque siempre hemos dicho que del día que Dios da la palabra profética al día del cumplimiento hay un proceso, y Dios es un Dios de procesos, donde tiene que tratar con tu corazón, donde tiene que tratar con tu carácter, donde tiene que tratar con tu vida, porque Dios no quiere que aborte su palabra, que aborte sus promesas, sino que Él quiere que lo que Él te dijo sea para siempre. Entonces, para no echar a perder las promesas de Dios, Dios trata con nuestro corazón, Dios trata con nuestra vida, y Dios nos mete en procesos. Así que ahora ya hasta el nombre del hijo le dio. El hijo que vas a tener es de tu esposa, y le vas a poner el nombre de Isaac. Seguimos nosotros y vamos al capítulo 18. Y vemos nosotros que en ese capítulo, vamos al 21, perdón. Viene Dios y le dice a Abraham, no, en el 18, viene y le dice, lo llega a visitar, va de visita físicamente con Abraham y le dice: en lo que dure el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pero la Biblia dice que Sara ya se le había ido la costumbre de las mujeres, aparte de que siempre fue estéril. Así que definitivamente Sara, cuando oyó eso, se rió y dijo: esto es imposible. ¿Será que Dios no sabe la edad que tengo? ¿Será que realmente Dios me conoce y sabe que soy una mujer de 90 años? Porque esa edad tenía. Y entonces Dios le dice a Abraham: ¿por qué se está riendo, Sara? Y Sara se asusta y dice: no me reí, de verdad que no me reí. Porque tuvo miedo. La verdad, se asustó que Dios le dijera en lo que tarda la vida, o sea, los 9 meses de embarazo, o sea, de hoy en 9 meses, ella tendrá un hijo. Le llegó a dar el tiempo. Le llegó a dar el tiempo. Y el mismo Abraham dice a un hombre viejo de 100 años y a una mujer de 90 años, podrán tener un hijo. Él mismo lo pensó, dice la Biblia. Parecía más que imposible, pero cuando se ríe y le dice: ¿por qué se ríe, Sara? Y ella dice: yo no me estoy riendo. Dios dice: ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo difícil para mí? Y muchas veces nosotros necesitamos recordarnos quién es Dios, su naturaleza, su carácter, sus atributos. Él es el Todopoderoso. Se nos olvida que fue el que crió el cielo y la tierra, que Él fue el que abrió el mar, que Él fue el que dio maná del cielo. Y nosotros hemos experimentado, yo no sé si usted ha tenido que pasar mares abiertos, yo sí. Si ha tenido que comer maná, yo sí.
Yo he tenido que pasar muchas cosas, pero en todos he visto la misericordia de Dios y he visto que el Dios de lo imposible lo hace posible. Y creo que todos los que estamos aquí lo hemos experimentado en la vida y tenemos que saber entonces quién es nuestro Dios y qué hace. Dios de imposibles. Así que le dicen: lo que dure la vida, 9 meses, vas a cargar a Isaac. Y entonces Dios lo visita. En el capítulo 21 nosotros vemos cuando Dios viene y visita a Sara, y Sara da a luz un hijo. Así que del capítulo 12 al capítulo 21 nosotros vemos que Dios le dice a Abraham, porque usted puede leer todos los capítulos: voy a hacer de ti una gran nación, y en tu simiente van a ser benditas las naciones de la tierra. Fíjese que son las 2 promesas que Dios le hace: un hijo para bendecir naciones. Por eso le dicen: tu simiente, en tu simiente, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Dios va detrás de las naciones. Entonces, con este contexto, nosotros ya podemos ir al capítulo 22 y podemos ver nosotros en el capítulo 22 lo que verdaderamente Dios quiere hacer. Dios visita entonces a Abraham y dice: aconteció, en el verso 1, que después de estas cosas, de todo ese resumen que hicimos, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow. Si no conociéramos la historia diríamos: ¿qué le pasa a Dios? Porque Él mismo dice en Levíticos que no acepta ofrendas humanas, no acepta sacrificios humanos, está en contra de eso. Pero como aquí dice que lo probó y sabemos que está hablando de una prueba, entonces podemos entender que hay un propósito. Porque cuando Dios nos prueba, siempre nos va a probar por 2 razones. La primera razón es porque hay algo que Dios quiere revelarnos, y la segunda razón es porque hay algo que quiere refinarnos. Así que hay 2 razones importantes. Y aquí las 2 razones se van a cumplir en Abraham. Él quiere revelarle algo glorioso y poderoso, pero también Él quiere arrancar algo de su corazón que podría ser un tropiezo para lo que Dios quiere hacer. Así que entonces viene, imagínese lo difícil que ha de haber sido para él cuando le dice: yo quiero que me des a tu hijo en holocausto. Y fíjese que qué tremendo, porque un holocausto era una ofrenda quemada, totalmente destruida, por decirlo así. Usted puede ver en Levítico, habían algunas ofrendas que se llevaban y usted sacrificaba una parte y la otra le quedaba para comérsela, y la otra era para que se la comieran los sacerdotes. Pero un holocausto es que se sacrifica a un animal, se le parte en pedazos y eso se quema totalmente, se hace cenizas. Y eso es lo que le está diciendo que Él quiere con Isaac. Así que imagínese lo que ha de haber sido en ese momento para Abraham. Y es un hijo amado. Primero lo deseó por tanto tiempo. Había pacto, había promesa de Dios, pero ahora se lo pide.
Sin embargo, la Biblia no dice que él discutió con Dios. La Biblia no dice que él trató con Dios. La Biblia dice que él obedeció a Dios. Si nosotros vemos el versículo 3, dice: Abraham se levantó muy de mañana y enarboró su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obedeció. Y uno dice: ¿cómo es posible que haya podido obedecer para hacer algo verdaderamente terrible? Sacrificar a su hijo. Sin embargo, él conoce a Dios y hace lo que Dios dice. Corta la leña, lleva el fuego, lleva todo para el sacrificio. Y dice el versículo 5: entonces dijo Abraham a sus siervos, porque va caminando, pero dice la palabra del Señor en el verso 4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día. Quiere decir que durante esos 3 días algo, y desde que Dios le habló, desde que él empezó a cortar la leña, algo empezó a pasar en su corazón. Algo empezó a pasar. Y de acuerdo a Romanos 4, si usted me acompaña, en Romanos 4, nosotros podemos ver por qué él iba tan confiado. ¿Por qué él iba? No se ve, tal vez iba asustado, puede ser que sí, pero dice la palabra del Señor que él iba pensando que Dios era poderoso para resucitarlo de los muertos. Y mire qué tremendo eso, le voy a decir por qué. Porque si estamos en Génesis capítulo 22, no había habido un Elías que resucitara al hijo de una mujer, que le había hecho un cuarto. Por supuesto que tampoco sabía que Jesús resucitó a Lázaro. Y tampoco sabía que Jesús había resucitado de los muertos. No se sabía de resurrección. Sin embargo, nosotros leemos en el versículo 17 en adelante: como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Mire, había creído en esperanza contra esperanza para tener ese hijo. Pero dice que no se debilitó en su fe. ¿Por qué no se debilitó en su fe? Dice: viendo su cuerpo, considerando su cuerpo que estaba ya como muerto. Esta palabra ya como muerto en el griego quiere decir cadáver. La traducción correcta es cadáver, o sea, su cuerpo era como un cadáver, tenía 100 años. Y dice que tampoco se preocupó por la esterilidad de Sara. ¿Por qué? Porque cuando llega Dios en el capítulo 15 de Génesis y le da la promesa y le dice que cuente las estrellas porque así va a ser su descendencia, y hace pacto con él. Fíjese lo que hace Dios. En el capítulo 17 llega y ¿qué le dice? Tu nombre no será más Abraham, sino Abraham. Y le puso en medio la letra G, que es la letra de la vida del nombre de Dios.
y le dice, ya no se llamará Sarai, se llamará Sara. ¿Qué hizo Dios? Realmente, ¿qué fue lo que hizo Dios? Tomó un cuerpo muerto, una matriz estéril, unió la muerte y dio vida. Así que él sabía que Dios resucita muertos, porque así estaba él y así estaba su esposa. Y nosotros a veces no nos damos cuenta que también estamos muertos en esperanza, porque cuando no tenemos esperanza, estamos muertos. ¿En qué podemos creer? ¿En qué podemos confiar? ¿Qué podemos hacer? Pero ahí estaba creyendo. Así que fue 3 días y decía, no, si yo ya era un muerto de 100 años y Dios me permitió tener un hijo, y mi mujer 90 años, estéril toda su vida, y quedó embarazada. No, él tomó la matriz de aquella mujer estéril, tomó mi cuerpo que era un cadáver y dio vida. Entonces yo puedo llevar a mi hijo al sacrificio, porque tú, Señor, le harás vida. Lo vas a resucitar, vas a hacer que vuelva otra vez. Y por eso dice que él sabía que Dios da vida a los muertos. Así dice aquí. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Pero dice el 17, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fueran. La versión original dice, para que sean. Dios llama las cosas que no son para que sean. Así que nosotros tenemos que aprender a hablar lo que Dios habló, a ver lo que Dios ya vio, lo que Dios ya mostró. No importa que no lo palpes, no importa que no lo toques, no importa que tus ojos naturales no lo vean, importa lo que Dios habló y lo que Dios dijo, eso va a ser hecho. Y es lo que nos enseña a nosotros Abraham. Él es el Dios del imposible, Él es el Dios que hace pacto y no miente, porque Él no miente. Su naturaleza no lo deja mentir, porque Él es el Dios de la verdad. Su palabra es la verdad, Él es la verdad. Por lo tanto, no hay mentira en Dios, y es algo que nosotros tenemos que aprender siempre de la naturaleza, del carácter y de los atributos de Dios. Así que viene Él y eso va pensando, Él va a resucitar. Si yo pierdo esto, no sé cómo, pero Dios va a permitir que lo recupere. Pierdo la salud, Él sana. Pierdo la provisión, Él da. Me quedo sin trabajo, tiene algo mejor. Pero yo tengo que estar llamando las cosas que no son para que sean, si Dios ya me habló y Dios ya me dijo lo que va a hacer, y yo tengo que creer. Muchos de ustedes son testigos que aquí en este bendito lugar, en el mes de junio del 16, vino el apóstol Robert, que nos da a nosotros la cobertura en esta congregación, y nos llamó a los pastores al frente para orar por nosotros. Y a la primera que le habló fue a mí y dijo: dice el Señor que te va a tomar 10 años de tu vida para responder cada una de las oraciones que has hecho por tu familia, y tú lo vas a ver. Eso fue domingo. El viernes me está diciendo el doctor: cáncer. Y ustedes saben que fueron 2 meses terribles más, de junio a septiembre, de estar en hospitales con sepsis, intoxicación de quimioterapia. Pensaban que yo no salía, pero Dios había dicho: lo vas a ver. Y me contaba un día Víctor, porque él siempre llega a orar por mí, lo tengo tan presente sobándome la espalda. Pero un día supe por qué me sobaba la espalda,
Porque dice que él llegaba y le decía: todos oímos, Señor, cuando tú decías que ella lo iba a ver. Todos, Señor, somos testigos. Señor, cumple tu palabra. Me llegó a un momento donde dijeron: si en 2 horas este medicamento no funciona, ella ya no vive. Y hoy estoy hablando de Jehová Jireh, el Dios de lo imposible, el Dios que hace que las cosas que no son sean, el Dios que no miente. Y sabe qué es lo que nos pasa. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí esta mañana y todos los que están viendo por los medios este mensaje, todos hemos recibido cosas grandes de Dios. Si yo les digo: levante su mano el que ha visto la misericordia de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, los milagros de Dios, todos levantamos la mano, porque todos hemos recibido cosas grandes de Dios. El problema, ¿sabe cuál es? Se nos olvida. A Abraham no se le olvidó que él ya era un cadáver y que su esposa era estéril y tenía 90 años. Él se recordó de eso y eso hizo que su fe surgiera para obedecer a Dios. Así que muchos de nosotros no necesitamos ayunar, necesitamos recordar lo que Dios ha hecho. Porque cuando yo me recuerdo lo que Él hizo en mi vida, Señor, perdóname. ¿Cómo me atrevo a dudar? Si lo hiciste una vez, decía el canto de hoy, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Entonces, mis amados, ¿por qué tememos? ¿Por qué tememos? Él es el Dios de los imposibles, pero quiere fe. Eso es lo que está buscando. Entonces regresamos al capítulo 22. Y cuando nosotros regresamos al capítulo 22 y seguimos leyendo, y vemos de verdad por qué le fue contada por justicia su fe, dice la palabra del Señor. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y hoy el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire, yo quiero que vea esto. Dios le dice: dame a tu hijo, tu único, el que amas. La primera vez que la palabra amor se menciona en la Biblia es aquí, cuando Dios le está pidiendo a Abraham que le dé a su hijo. Él sabía cuánto lo amaba y por eso le dice: dame a tu hijo, tu único, al que amas. Pero la primera vez que se menciona la palabra adoración también es aquí, cuando Él va a sacrificar a su hijo. Todo lo que usted le entrega a Dios que Él le pide, todo lo que usted lleva al altar del holocausto, es una adoración para Dios. Como ya dijimos, era quemar totalmente al animal. Y ese humo que subía, dice que era para Dios olor fragante. Y Él va a adorar a Dios entregando al hijo que ama. ¿Se da cuenta qué impresionante? La primera vez que se menciona amor y adoración en la Biblia es un padre que por amor lleva a su hijo al altar del sacrificio para adorarlo, diciéndote: te doy lo más amado. Y tomó Abraham, dice el verso 6, la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él mismo, Isaac, llevaba la leña, él mismo iba cargando la leña donde iba a ser sacrificado. Y le dice: Padre, está la leña. Si él la llevaba cargada, tú tienes el fuego, pero
¿dónde está el Cordero? ¿Dónde está el Cordero? Como que en ese momento él empieza a darse cuenta que él mismo iba a hacer el sacrificio, que él mismo iba a ser el que se iba a entregar en adoración a Dios. Y dice que lo lleva. Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Lo único que le dijo es: Dios proveerá el cordero. Y sabía que el cordero era su hijo. Versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mire al punto que llegó. Lo ató, puso la leña y encima colocó a su hijo y lo ató para que no se moviera. El dolor que ha de haber sentido Abraham en ese momento fue muy fuerte. Al ver a Isaac, vio su sueño, vio la promesa de Dios, vio el pacto de Dios. Y probablemente se vio a él mismo. Tal vez se parecía a su padre. El hijo con el que vivía, el hijo con el que comía, el hijo con el que hablaba, el hijo de la promesa, porque no era cualquier hijo. Pero estaba dispuesto a llegar a lo último con Dios. Y en el momento que levanta la mano con el cuchillo ya para sacrificarlo, el ángel de Jehová le habló desde el cielo. Y entonces dice en el verso 11: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y si no es porque sabemos que es una prueba, diríamos: wow, qué barbaridad. ¿Cómo Dios permite que llegue a esto? Pero ¿sabe qué? Él fue un hombre idólatra toda su vida. Sus padres, su trabajo, de acuerdo a la historia, es que eran fabricantes de ídolos. Para él ha de haber sido muy raro cuando Dios lo saca de todo eso y le dice: solo a mí me adorarás. Porque él estaba acostumbrado a hacer ídolos y adorar ídolos. Así que en ese momento él tiene que tomar una decisión. Obedece a Dios. Porque muchas veces, mire, los hijos son un don de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Y amarlos, eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero muchas veces ese amor puede hacer que ese hijo se convierta en ídolo en nuestro corazón. Dios no bendice ídolos. Y Dios muchas veces no ha podido hacer cosas en nuestras vidas por los ídolos que tenemos aquí adentro. Por eso le dije: Dios, hay dos cosas cuando nos mete en una prueba. Una es por revelación y la otra es porque lo que quiere es limpiar, mostrar el corazón y limpiar nuestro corazón de las cosas que van a pasar. La primera vez que yo me enfermé con cáncer, yo me puse muy mal. Estuve en el hospital y me acuerdo re bien que salí un Viernes Santo del hospital. Yo estaba muy mal. Y cuando yo llegué a mi casa, me llevaron a mi dormitorio. Yo me hinqué a la orilla de mi cama para darle gracias a Dios que había logrado salir otra vez del hospital. Había estado muchas veces ya. Pero cuando me quise levantar, no pude.
Ya mi cuerpo no tenía fuerzas, mi cuerpo ya no me sostenía. Entonces me puse a llorar y le dije: Señor, si este es el día que tú escogiste para irme contigo, ya estoy lista. Ya no puedo luchar más. Realmente lo que creo es que ya no puedo luchar más, ya no quiero, ya me cansé. Así que ya estoy lista, Señor, para irme contigo. En eso entra mi hijo y me dice: mamá, ¿qué te pasa? Y le dije: no me puedo levantar, mi cuerpo no me responde. Llegó Ricardo y entre los dos me cargaron y me acostaron y les dije: déjenme sola. Y entonces yo le dije: Señor, aquí te doy mi vida. Y entonces el Señor me dice en ese momento: dame tu carnet. Yo era ministra ordenada de la iglesia donde estaba antes. Y antes los carnets no eran de plástico, sino que eran un cartoncito con la foto de uno y la firma del pastor. Y entonces me dice el Señor: entrégame tu carnet. Y en ese momento le digo: Señor, no puedo, porque si un día me invitan a predicar y me piden el carnet. Y yo le acababa de decir: ya estoy lista. Y me dice: dame tu carnet. ¿Usted cree que yo le podía entregar un pedacito de cartón al Señor? Ahí me mostró el ídolo que yo tenía por el lugar donde yo estaba. Luego vengo y le digo: Señor, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién les va a hablar de ti? ¿Quién tal cosa? Y entonces el Señor me mostró algo. Tal vez ustedes dos pueden venir, Víctor y Helen, por favor. Y miren lo que me mostró el Señor. Tal vez te pones aquí y tú aquí, Helen. Yo estaba aquí, estaba Dios. Aquí estaban mis hijos y aquí estaba yo. Señor, mis hijos, que no se junten con esos amigos. Señor, que no vayan a tal parte. Señor. Y en ese momento, cuando yo le digo qué va a pasar con ellos, le digo, lo entiendo y le digo: Señor, me estás quitando del medio porque no te dejo pasar para que hagas lo que tengas que hacer con ellos. Gracias. Yo era el tropiezo de Dios para alcanzar a mis hijos. Como somos el tropiezo para que alcance al esposo, para que llegue a la empresa, para que haga cosas. No nos damos cuenta cuánto ídolo hay en el corazón. Mire, me empezó a enseñar mis ídolos y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar, de darme cuenta que no era Dios el que ocupaba todo mi corazón. Era un pedacito donde estaba Dios, pero el resto era de un montón de ídolos que yo tenía. Lloré tanto que me quedé dormida. Todo se lo fui entregando y de todo le pedía perdón al Señor. Cuando yo me desperté, estaba sana. Mis ídolos no dejaban que Dios hiciera su obra en mí. Tenemos ídolos. Y lo que él quería era quitarle un ídolo. ¿Por qué? Porque había algo que Dios le tenía que revelar, algo glorioso que Dios quería revelarle a él y que quedara escrito para nosotros. Porque las pruebas te limpian, pero te revelan a Dios, el propósito de Dios, el por qué y el para qué de Dios en tu vida. Así que le dice el ángel de Jehová: ya veo que temes a Dios. Ya veo que temes a Dios. Eso no quiere decir que Dios no supiera. Eso quiere decir que Dios está reafirmando la fe de Abraham. Y dígame si eso no es lo que nosotros queremos. ¿Qué hizo con Jesús cuando sale del bautismo? Dice: este es mi hijo amado, en quien me complazco, a él escuchen. Estaba reafirmando quién es Jesús y por qué oírlo. Pero eso hizo aquí. Y dígame, ¿no es eso lo que nosotros queremos? Que diga Dios: este es mi hijo amado, este cree en mí, confía en mí, espera en mí. ¿No es eso realmente el deseo de nuestro corazón? Pero para que Dios diga: ya veo que temes a Dios, necesita que entreguemos los ídolos. Tu empresa puede ser un ídolo.
Tú mismo puedes ser tu propio ídolo. Pero Dios quería sacar todo lo que pudiera ver. Y entonces mire lo que pasa. Mire lo que pasa. Viene y dice el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, pero mira el 12. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Lo que más amabas, me lo diste. Y sabe algo, si usted se fija en todo lo que nosotros estuvimos leyendo del capítulo 12 al 21, de acuerdo a la vida de Abraham, Abraham siempre fue probado. Esta no es la primera vez que lo prueba, siempre fue probado. Mire cuántos años probó su fe para darle el hijo que quería. Pero aparte de eso, él sabía lo que es entregarle a Dios lo que ama. Porque lo primero que le dijo Dios cuando se le apareció en el capítulo 12 fue: vete de tu tierra, de tu parentela, déjalo todo para irte al lugar que te voy a mostrar. No era la primera vez que le pedía que le entregara lo que amaba. La verdad es que Dios nos va probando y cada vez como que la prueba es más fuerte, ¿verdad? Como que enciende el horno. Va encendiendo el horno, va encendiendo el horno. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el oro se refina en el fuego, pero la fe del creyente en el horno del sufrimiento. Nosotros eso lo podemos ver en Pedro. Pedro es el que nos enseña esto. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros aprendamos. Ya se me perdió Primera de Pedro. Pero dice la palabra del Señor que nuestra fe es mucho más valiosa que el oro y se refina en la prueba. Y ustedes dirán, pero ¿por qué hay que pasar pruebas? Imagínense que usted no hubiera pasado nunca ni una prueba. Tal vez todos diríamos, wow, viviríamos felices. Sí, pero ¿y qué de tu carácter? ¿Qué de tu vida? ¿Qué de lo que tú eres? En las pruebas es donde primero conocemos a Dios y luego en las pruebas es donde forma el carácter. Es donde nos limpia, es donde nos fortalece, donde nos hace crecer. Una gente sin pruebas. Mire, yo conozco una persona que de niña lo tuvo todo y encima era bien bonita. Y entonces la abuelita era de aquellas señoras que iba a todos y le decía a la mamá: por favor, arreglame a la fulanita porque hoy vamos a ir a tal parte y nos la vamos a llevar. La llevaban para lucirla. La verdad es que era muy bonita. Pero cuando creció esa niña fue un monstruo. Orgullosa, mandona, manipuladora, porque siempre quería que las cosas se hicieran como ella quería. Se casó muchas veces porque los esposos no hacían lo que ella quería. Destruyó su vida. En cambio, usted puede ver la naturaleza de una persona que desde niña le ha tocado duro. Esa es la gente luchadora, es la gente emprendedora, es la gente que sale adelante. Dios le dice a Gedeón cuando estaba escondiendo en un lagar el trigo: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y cualquiera diría: qué esforzado, qué valiente, si estaba escondiendo el trigo del miedo que tenía. Y Dios le dice: vas a formar un ejército para liberar a Israel. Ve con esa fuerza. ¿Qué fuerza? Ese enojo que tenía, porque cuando el ángel de Jehová le dice: varón esforzado y valiente, el Señor te ha escogido. ¿Dónde está ese Dios que dicen que abrió el mar rojo? ¿Dónde está el Dios? Mire, a pelear se puso. Así que le dice: usa esa fuerza, ese enojo que está en tu corazón, úsalo, pero para algo bueno.
para levantar un ejército y vencer a tu enemigo. Él era esforzado y valiente, pero no se había dado cuenta, no lo sabía. Había crecido en un lugar de temor, pero tuvo que llegar Dios a mostrarle lo que había en su corazón para convertirlo en un guerrero, en el guerrero que Dios formó en el vientre de una madre. Es importantísimo que entendamos eso. Por eso fue probado siempre, pero miren a dónde lo llevó Dios, que hasta el día de hoy todos conocemos y hablamos de Abraham. Así que viene, y cuando regresamos nosotros a Génesis 22, entonces dice la palabra del Señor, y oiga lo que pasó a causa de su obediencia a Dios. Viene y dice la palabra, entonces verso 13, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué es? Si usted mira, ¿qué fue lo que Dios proveyó? ¿Qué fue lo que Dios proveyó? De acuerdo al versículo 13, Dios proveyó un carnero que ocupara el lugar de Isaac. Eso fue lo que hizo. Le proveyó al carnero y le dijo, no le hagas daño al muchacho, pero ahora vas a hacer un holocausto como el que yo quiero. Y él mismo le proveyó al que iba a sustituir en el altar del sacrificio a su hijo. Inmediatamente, cuando él hace eso, que agarra al carnero y lo sacrifica junto con su hijo Isaac, él empieza a darse cuenta de muchas cosas, ¿sabe? Tanto Abraham como Isaac eran pecadores, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ellos merecían morir, pero Dios le dio un carnero que muriera en lugar de ellos. Eso fue lo que hizo. Y entonces dice la palabra del Señor, llamó, verso 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Porque Él provee la salvación. Merecemos morir, pero Él nos da vida. Y dice el 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. Oiga, Dios mismo hablando, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a las orillas del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Pero oiga lo más importante, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. La primera vez que se menciona la palabra obediencia en la Biblia es aquí. Así que hay 3 palabras importantes que por primera vez se mencionan en los 22 capítulos que llevamos de Génesis: amor, adoración y obediencia. El amor es lo que nos hace obedecer, y la obediencia es adoración para Dios. Pero mire lo que dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí, a esto quería llegar Dios, a la liberación de las naciones, a la redención de las naciones. Él va por las naciones. Ahí es donde entramos ustedes y yo, porque las naciones son los gentiles. Así que aquí estamos viendo que Dios está hablando de los gentiles por la obediencia, por la obediencia. Y sabe que fue lo más glorioso que usted puede ver aquí es que Dios, ¿qué fue lo que proveyó? Al carnero.
Pero muchos años después, muchísimos años después, cientos, siglos después, un hombre envía a su hijo cargando un madero y lo lleva a la cruz. Pero ahí ya no hay una voz que le diga: detén la mano, no le hagas nada al muchacho. Ese día Jesucristo estaba en la cruz por ustedes y por mí. Ese día el Hijo amado de Dios, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, estaba ahí. Y eso fue lo que Dios le mostró cuando habló de las naciones y le dijo: por tu obediencia las naciones se van a salvar. Y le mostró lo que iba a hacer con su propio hijo. Él sí iba a llevar a su hijo al sacrificio, iba a usarlo por nosotros dos. Vienen Helen y Víctor otra vez, por favor. Les quiero mostrar lo que pasó. Cómo es que Él nos sustituyó, porque lo que le mostró fue la sustitución. El Cordero muere por nosotros. Y mire lo que pasa. Aquí estaba Jesús en la cruz. Y entonces vienen los gentiles y aún los judíos pecadores. A ella le tocaba estar aquí en la cruz. Ese era el lugar del pecador. El pecador le toca morir, porque la paga del pecado es muerte. Pero como creyó en Jesucristo y en la obra de Jesús, Jesús la quitó de la cruz y puso a su hijo. Puso a su hijo. Tu lugar y el mío era aquí. Este era nuestro lugar. Dios no proveyó dinero, hermanos. Dios proveyó tu salvación y la mía, tu redención, tu vida nueva, la oportunidad de ser hecho hijo de Dios, de pertenecer al reino de los cielos. Eso es Jehová Jireh. Gracias. ¿En qué momento nosotros materializamos las cosas de Dios? Cuando lo que te está dando es vida nueva, te está dando vida abundante para darte vida eterna. Eso es lo que provee Dios. Ese es Jehová Jireh, el proveedor de la vida nueva, el proveedor de la salvación, el proveedor de la vida eterna. Volvamos a las Escrituras, volvamos a Dios, porque cuando tú reconozcas lo que Cristo hizo por ti, y sabe que es lo glorioso de todo esto. Mire lo que dice Jesús en Juan 8:56 a los fariseos: Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Qué día vio Abraham? ¿Qué día vio Abraham, mis amados? El día que Jesús fue a la cruz por nosotros. Aquí Dios proveyó un carnero, pero Él proveyó para nosotros al Cordero. Jehová Jireh, el que por misericordia proveyó la salvación a través de su Hijo Jesús. Y sabe algo, Gálatas 3:16 dice, para que usted sepa, porque muchas veces leemos la simiente, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, y pensamos que su simiente es Isaac. Pero Pablo nos explica en Gálatas 3:16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham es Jesucristo. ¿Y sabe qué? Dios lo que quería era bendecir
Se lo dije al principio, la palabra bendecir, cuando le dice te bendeciré y en tus simientes serán benditas las naciones de la tierra, es la palabra barak, que significa bendición. Pero algo importante es que Él dice, bendeciré a los que te bendijeren. Las naciones serán benditas en tu simiente. Entonces verdaderamente lo que nosotros vemos es que el deseo de Dios es bendecir. Definitivamente eso es lo que Dios quiere. Y mire, esta bendición sobre las naciones se repite en Génesis 18, 18, 22, 18 y 28, 14. Y en todos estos casos la bendición de Dios se dirige a las naciones a través de Abraham o su simiente. Pablo cita la traducción de la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, y dice en Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? La promesa del pacto ha provocado que las naciones busquen a Dios. No todas, pero sí algunas. Y dice Isaías 2, del 2 al 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que las naciones, los que hemos creído, los gentiles que nos hemos convertido, todos corremos, y el anhelo más grande de nuestra vida es ir a Israel. Y es estar en el monte donde el Cordero de Dios dio la vida por ti y dio la vida por mí. Pero algo maravilloso es que en el versículo 13 dice, es muy claro que él dijo, Jehová Jireh proveyó al carnero. Y en Génesis 22, 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Por su obediencia Dios le pudo mostrar la sustitución. Y por eso es que, como dijimos antes en Juan 8:56, Abraham se gozó y Dios le permitió ver el día de la crucifixión, el día donde el Padre por amor envió a su Hijo. Y Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todo nos lo da a través de Jesús. No nos lo da por nuestras buenas obras, no nos lo da porque amemos a Dios, no lo da porque hemos creído en Cristo. Y termino con este testimonio. La primera vez que yo me enfermé, me acababan de operar para quitarme el tumor. Y me llegó a ver una persona que es muy cariñosa conmigo. La verdad, esta hermana me quiere mucho. Y cuando entró me dice, hermana Conchita, usted Dios la tiene que sanar, porque ¿cómo lo sirve? Pero cuando ella me dijo eso, mire, el Espíritu Santo me habló bien fuerte. Yo oí cuando me dijo, sierva inútil. Y entonces yo me recordé de la cita completa. Siervo inútil soy, porque no hago más que lo que fue enviado a hacer. Y entonces le digo, no, a mí Dios no me va a sanar porque lo sirva, porque para eso me salvó y me dio el don. A mí me va a sanar porque yo creo en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí. Él llevó esta enfermedad. Él me da lo que yo necesito por su Hijo Jesús. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, ¿qué sería de mi vida? ¿Dónde estaría yo hoy? ¿Qué pasaría con ustedes?
¿Qué pasaría con nuestros hijos si Dios por amor no hubiera enviado a su Hijo? Por eso, adorémoslo, glorifiquémoslo. No le pidamos cosas. Mire, el mismo Señor Jesucristo nos dijo que Dios ya sabe de qué tenemos necesidad, que aún la palabra no está en nuestra boca y Él sabe lo que le vamos a pedir. Que no temamos pensando que vamos a comer, porque nos vamos a vestir, que qué vamos a hacer. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Esas cosas materiales Dios nos las va a dar si buscamos el reino. Pero la salvación, la restauración, la vida nueva, el ser hechos hijos de Dios, el pertenecer a la familia de Dios, el tener un lugar en el reino con Él, fue lo que Dios proveyó a través de Jesucristo. Así que Padre, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te exalto. Yo te doy gloria, yo te doy alabanza. No tenemos cómo decirte gracias, gracias, gracias Padre. Gracias porque por ti tenemos vida nueva. Gracias porque tú nos das la oportunidad de sanar el corazón, de desatarnos del pasado, de empezar una vida nueva. Gracias, gracias, gracias por proveernos, Señor, por proveernos a tu Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que quita las maldiciones, porque Él llevó nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Se hizo maldición para que nosotros fuéramos hechos bendición. Bendito sea Rey, bendito sea Señor. No somos dignos, pero Cristo ha sido digno por nosotros. Te adoramos, Cordero, te adoramos, Santo, te adoramos, Rey, te adoramos a ti, el gran yo soy, te adoramos a ti, el Todopoderoso, te adoramos a ti, el Padre de gloria, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por una nueva vida. Y Señor, queremos decirte, si hemos pecado contra ti, si hemos dudado de ti, si nos olvidamos que no hay nada imposible para ti y nos peleamos diciendo, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites lo otro? Hoy, por Jesús tu Hijo, te pedimos perdón. Perdónanos por nuestra incredulidad, por la dureza de nuestro corazón, por olvidarnos quién eres tú. Perdónanos. Pero en el nombre de Jesús, Señor, hoy volvemos a decirte, creímos en Jesús y hoy te decimos, seguimos creyendo en Cristo. Seguimos creyendo que Él es el Redentor, que Él es el Salvador de nuestra vida. Seguimos creyendo que es el Cordero que tú proveíste. Así que hoy, Jesús, si tú nunca has hecho a Jesús el Señor de tu vida, este es el momento de decirle, Jesús, hoy te reconozco como el Salvador, como el Redentor, como el que perdona mis pecados, como el único que puede darme una vida nueva y diferente, y solo tú puedes cambiar mi corazón. Hoy te hago el Señor de mi vida. Y nosotros, los que te entregamos un día nuestra vida, te decimos, Jesús, perdónanos, pero sigue siendo nuestro Señor, sigue habitando en nuestro corazón, sigue haciendo esa obra de redención en nosotros. Gracias, Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gloria. Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová Jireh, el que proveyó al Cordero para darnos vida nueva y salvación. Amén, amén y amén.